Recordemos, hermanos, que estamos estudiando la carta a los romanos. Amén. Sublime Gracia, hermanos, se enfoca a la predicación expositiva de la palabra. Es decir, vamos estudiando la Biblia libro por libro, carta por carta. De esta manera sabemos el contexto del texto y sabemos de qué nos está hablando el Señor. Y pues Sublime Gracia, nuestra congregación sede, que está en Tehuacán, Puebla. Tenemos 3 misiones, que es la misión Coyucatepec, misión San Luis de Malacayuca y misión Vista Hermosa. Aquí estamos para servir al Señor y alabarle. Amén. Amén. Pues vamos a dar inicio, hermanos. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 5 al 8. No sé si tuvieran que me prestaran una Biblia para... perfecto. Perfecto. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 5 al 8. Antes de orar, quiero leer esta porción que vamos a estudiar el día de hoy. Esperamos un momentito para que todos tengamos el texto y lo leamos juntos. Repito, la carta a los Romanos es la serie que estamos estudiando. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Dice así, Romanos 5, capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice así la palabra. Y la esperanza, ¿qué? No avergüenza. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. El día de hoy estaremos estudiando esta porción, versículo por versículo. Vamos a orar y vamos a poner en la mano de Dios el tema del día de hoy. Así como está, cierra tus ojitos un momento. Señor, en esta mañana queremos primeramente darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que has tenido con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien tome control de esta reunión el día de hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que sea tu palabra la expuesta, que sea tu palabra predicada, Señor. No palabra del hombre, sino tu bendita palabra. Háblanos, Dios. Consuélanos. Anímanos. Pero también quizás sea necesario que nos exhortes, Dios. Pero que sea tu palabra. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos sintonizarnos contigo, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos y te adoramos en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. El tema del día de hoy es el amor de Dios ha sido derramado en el creyente. Repito, el tema del día de hoy es el amor de Dios ha sido derramado en el creyente. Y el texto base o los textos que vamos a estudiar el de hoy, Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8. Hermanos, en este capítulo 5, desde hace ya 2 semanas que lo iniciamos, hermanos, en este capítulo 5 el apóstol Pablo aquí presenta una serie de eslabones, hermanos. ¿Qué es un eslabón? Muchos nos gustamos por usar una cadenita, ¿no?
a veces se me va el nombre, ¿cómo se llama? Una esclava, ¿no? Y cada partecita es un eslabón, ¿no? Pues Pablo, hermanos, en el capítulo 5 presenta aquí una serie de eslabones, o mejor dicho, de bendiciones que el creyente genuino recibe desde el momento que es justificado mediante la fe. Sí, hermanos, cuando tú veniste a Cristo en arrepentimiento y fe, es ahí donde entonces recibes esas bendiciones como eslabones. Una bendición tras otra bendición. Hermanos, cada cristiano debe comprender claramente que ha sido justificado no por una obra suya. Eso nos debe quedar claro. La salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Amén. Eso nos debe quedar muy claro, hermanos, que al no ser por una obra, entonces la salvación nos la es otorgada solo por la gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Y ese es el evangelio, hermanos. Ese es el núcleo del evangelio. Y de igual manera, hermanos, el creyente debe estar consciente en su mente, y no solamente en la mente, sino en el corazón, que cada bendición que recibe al ser justificado, de igual manera lo recibe solo por la gracia de Dios. Amén. Solo por la gracia de Dios. Hermanos, el hecho de que el día de hoy estamos acá, que aún tenemos salud, vida, alimento en casa, un trabajo, solo es por la gracia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ahí es cuando le bajamos 2 rayitas a nuestro orgullo. Porque a veces el hombre, si algo le encanta al hombre, ¿qué es? Es exaltarse. Creer que es merecedor de las cosas. No, hermanos. Cuando entendemos que hemos sido justificados solo por la gracia de Dios, solo por su misericordia, también entendemos que si aún tenemos algo que morirnos encima, o un alimento que llevar a casa, es por la gracia de Dios. Sí, amén. Y ahí es cuando antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar, le dices a tu pareja, cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias. Dice la palabra, dad gracias a Dios en todo. En todo momento y en todo. No solo cuando las cosas van bien, hermanos, aun cuando las cosas no van bien. Porque Dios tiene un propósito en eso. Señor, pero el día de hoy solo tenemos el pan de ayer. Levanta tus manos y da gracias a Dios. Dar gracias a Dios en todos, hermanos. ¿Sí? Es llegar a esa realidad, hermanos, que no somos merecedores. Solo es porque Dios nos derrama de su misericordia en nosotros. Y en esa misericordia y en esa gracia, hermanos, es como Él también nos llamó. Y Él nos justificó. Y Él ahora nos santifica. Y dice la palabra, y Él nos glorificará. Solo por la gracia de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Ese es el núcleo del evangelio. Eso es el cristianismo, hermanos. Eso es cuando tú le predicas a alguien el evangelio y le dices, si el día de hoy partes de este mundo, ¿sabes a dónde irás? ¿Qué responde la mayoría de la gente? Pues al cielo. ¿Por qué? Pues porque no me porto tan mal, ¿no? Como el vecino, ¿no? Porque yo tengo una religión, porque hago obras buenas, porque no sé qué. Me dices, no. Solamente hay uno, que en Él hay salvación. Su nombre es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Jesucristo. Ese es el núcleo del evangelio, hermanos. El primer eslabón, hermanos, o esa primera bendición que vimos la semana pasada, hermanos, no sé si lo recuerden, fue que el creyente, al ser justificado, hermanos, recibe una nueva relación con Dios. Esa es la primera bendición. El cristiano, cuando es justificado mediante la fe, hermanos, recibe una nueva relación con Dios. ¿Saben cuál era la relación anterior con Dios? De enemistad con Dios. Dice la palabra que el hombre está enemistado con su Dios.
Dice la palabra que Dios está irado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Esa es la relación que hay entre el hombre común y Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre en su estado caído, en su estado natural, no quiere nada de Dios. Es más, huye de la presencia de Dios. No sé qué tiempo tengas de cristiano, pero no sé si el día que te predicaron el evangelio, ¿acaso dijiste, amén? ¿Eso esperaba? Dijiste, ay, ahí vienen los cristianos, vienen a predicar. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Ni tenías algo que hacer, ¿verdad? Simplemente no queríamos. Pero fue en la misericordia de Dios que nos llamó. Fue el Espíritu Santo quien trajo a nosotros convencimiento. No fuimos nosotros. Que nosotros queríamos huir. Queríamos huir, hermanos. Y esa es la naturaleza humana en su estado caído, hermanos. Que el ser humano está enemistado con Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando el hombre vive en esa naturaleza caída, se asemeja como a estos, lo he puesto de ejemplo varias veces, hermanos, como a esos animalitos que les gusta la oscuridad o la humedad, ¿no? Cuando vas al patio de tu casa o estás arreglando algo y de repente levantas una roca donde hay humedad, hay oscuridad, no entra el sol. ¿Qué es lo primero que te encuentras? Pues animalitos, ¿no? Gusanitos, a unas cochinillas, un alacrancito, no sé. ¿Y qué es lo primero que hacen? Huyen a esconderse, a buscar otro hueco, otro escondite. No quieren la luz, ellos quieren estar ocultos. Hermanos, el hombre en su estado caído es semejante a ese animalito. Cuando la luz del evangelio llega, no lo quiere. Por eso la reacción del ser humano cuando le predicas el evangelio, ¿no es así? Dice, mira, no, a mí déjame en paz, yo tengo mi religión, dice la mayoría, ¿no? Quizás eso también nosotros lo dijimos en su momento. Mira, te invito a la iglesia, mira, te invito a la congregación. ¿Qué crees? Es el día más ocupado que tengo. Y yo me quedaba en casa sin nada que hacer, hermanos. Solamente lo ponía de excusa. Éramos ese bichito. Ese es el hombre en su estado natural. Solamente busca las tinieblas. No quiere la luz. ¿Verdad? Así, hermanos, que fue Dios quien nos alcanzó. Pero ahora, hermanos, ¿cuál es esa nueva relación que el hombre recibe al ser justificados? Dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 1. Vamos a leerlo, hermanos, acompáñenme a la escritura. Vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. Amén. Dice la palabra, justificado pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Con Dios. Para con Dios. Por medio de nuestras obras. Por medio de que soy muy buena persona. Por medio de que yo voy y visto y tengo mi religión y visto al santito. Por medio de todas esas cosas, ¿tengo paz para con Dios? Dice la Biblia, ¿no? Dice, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por medio de Él, hermano. Amén. Es por medio de Él. Esa es la nueva relación, hermano. Ese es el primer eslabón. Es una de las primeras bendiciones que el creyente recibe cuando es justificado. Ya no es ahora la ira de Dios la que está encima de ese creyente. Te tengo una noticia. Antes de que vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe, la ira de Dios estaba sobre ti y sobre mí. Estaba sobre nosotros. Pero esa ira, ¿sabes quién la soportó? ¿Quién la cargó? Cristo en la cruz. Amén. Cristo. Amén. Él lo hizo por ti y por mí. Así, hermanos, que cuando Pablo dice tenemos paz para con Dios, se refiere a que esa ira estaba sobre mi vida y tu vida. ¿Sí, hermanos? No nos habla sobre otro tipo de paz, no, sino esa ira que Cristo recibió en tu lugar y en mi lugar. Por ende, la Biblia dice que Cristo fue nuestro sustituto. Nuestro sustituto. Tú y yo debíamos haber pagado
el precio de nuestro pecado. Pero Cristo hace esto y Él se pone ahí. Y Él lo hizo por ti y por mí. Amén. Él fue nuestro sustituto, hermanos. Ese es uno de los primeros eslabones o bendiciones que recibe el creyente cuando viene Cristo. Sí, hermanos, ahí en Romanos 5:2 vimos un segundo eslabón la semana pasada. Vamos a leer el versículo 2, hermanos, de este capítulo 5 de Romanos. Dice ahí el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Sigue diciendo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, este segundo eslabón o esta segunda bendición que recibe el creyente, hermanos, es que es justificado mediante la fe. ¿Sí? Porque dice, porque también tenemos entrada por la fe, hermanos. Por la fe. Es decir, hermanos, es ahora que el creyente se mantiene en la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Se mantiene en la gracia de Dios. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hermanos, es solo a través de Cristo, allí en su sacrificio expiatorio, hermanos. ¿Cómo es posible que la persona venga a Cristo en arrepentimiento y fe? Y tenga acceso a la mayor gracia que podemos recibir. A la mayor gracia. Ahí el versículo 2 en su parte final dice el versículo 2, hermanos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos ese tercer eslabón o esa tercera bendición, hermanos. Que el creyente genuino que recibe en Cristo, hermanos, es que éste posee la esperanza segura de la gloria de Dios. Y el creyente ahí es donde puede gloriarse, puede glorificarse, puede sentir gozo. La esperanza la tienes segura si estás en Cristo. Él no te soltará. La salvación no depende de nosotros, hermanos. No la ganamos por una obra, ¿o sí? No. Entonces, ¿en quién está segura? En Cristo. En Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. En esos, ahí es donde podemos gloriarnos. Puedes sentir gozo, como dice al final del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos. Nos gozamos, hermanos. Solo el creyente genuino, hermanos, que ha nacido de nuevo, posee esa esperanza segura. Posee esa esperanza segura, hermanos. Porque sabe que esa esperanza no descansa en él. No descansa en sus obras. No descansa en sus ritos ceremoniales. No descansa en su inteligencia. No, hermanos, sino que Cristo no vino a hacer una posible salvación. No, Cristo vino a asegurar la salvación de sus elegidos. Vino a asegurarla en la cruz, hermanos. Sí, hermanos, así es que no tengas temor. No tengamos más temor, hermanos. Si eres un creyente genuino, si eres nacido de nuevo, has obtenido la salvación. Sí, hermanos, así es que si de repente nos hacemos un autoexamen y nos damos cuenta que nos falta para mostrar el carácter de Cristo, esa confianza, hermanos, es ahí donde debemos preocuparnos un poco, ¿no? Y preguntarnos, ¿realmente soy un creyente? ¿Realmente? ¿O tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Y descansar en Él. Descansar en Él. Sí, hermanos, el creyente genuino no debe tener más temor al futuro. Y más ahorita en estos días, ¿no es así? Solamente prendes el televisor un momento y guerra aquí, guerra allá. Estados Unidos ya le declaró la guerra a Irán. Y ahorita en México, ¿qué nos está viviendo? Hermanos, el creyente no debe temer más a las cosas que vendrán, a las guerras, dice la palabra, a rumores de guerra, ¿no? A lo que está aconteciendo en el mundo, hermanos. O quizás estás siendo perseguido por tu fe.
Quizás estás enfrentando persecución por tu fe. Es que ahí donde vivo, pues me hacen feo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Es que la familia me dio la espalda. No tengas temor. No tengas más temor. Aunque quizás estés experimentando persecución por Cristo, debes saber que tienes la esperanza segura. Amén, gloria La a Dios. esperanza segura de que pase lo que pase, estaremos con Dios. Amén. Pase lo que pase. Quizás al principio eso nos dolía mucho en el corazón, ¿no? A un servidor, hermano. Cuando el Señor me alcanzó, toda la familia, hermanos. En ocasiones te dan la espalda, ¿no? Además te dicen, ¿sabes qué? Me avergüenzas. No te quiero volver a ver con tu Biblia en mano. Agarra tus cositas y te me sales de la casa. Y ahí va uno. Ay, no, Dios, ayúdame. Miren, eran nuestros principios. Ahora el Señor nos ha fortalecido. Nos ha fortalecido. Hermanos, no temamos. No temamos, hermanos. Tenemos la esperanza segura. Romanos 5:5, la porción que empezamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Acompáñame a leer nuevamente el versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, aquí podemos ver ese cuarto eslabón. Recordemos que estamos viendo cada bendición que el creyente recibe cuando es justificado por medio de la fe. Y aquí vemos esa cuarta bendición o ese cuarto eslabón, hermanos, que el creyente recibe, y este es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermanos, cuando una persona escucha el Evangelio, hermanos, y entiende que sin Cristo está condenado y que hay una separación eterna de Dios, que su camino era rumbo ¿a dónde? Allá abajo. A una separación eterna de Dios, hermanos. Y entonces se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos. Es ahí donde recibe la salvación a través de Cristo. ¿Sí, hermanos? Es ahí donde es receptor de la salvación. Por ende, entra a una nueva relación espiritual de amor con Dios. Esa relación, hermanos, no es temporal. Esa relación durará por toda la eternidad. Amén. Amén. Recordemos que hay un amor general, hermanos. Hay un amor general de Dios al mundo. ¿No es así? ¿No dice la palabra que aún Dios sobre el malo hace llover? Sobre el bueno y malos. Hace llover, hace que salga el sol. Ese es un amor general. Pero ahora a sus hijos derrama un amor especial. Un amor especial. Porque ahora somos sus hijos. Y ahora nos trata como un padre. Como un padre a un hijo. Que así como muchas veces nuestros hijos en la carne, a veces necesitan disciplina, ¿no? No, es que a mi hijo lo voy a disciplinar. ¿Y acaso lo disciplinas porque no lo quieres? ¿Verdad que no? Lo disciplinas porque lo amas. Porque dices, se está agarrando un mal camino. A ver, hijo, ven para acá. Hiciste esto, ¿sí? Ahí te va. Para que aprendas que ese camino no es correcto. Hermanos, no dice la palabra que Dios al que ama disciplina. Ahora Dios nos trata como hijos. Porque nos ama, hermanos. Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese amor especial. Ya no un amor general. Es un amor especial. Y ese amor no es temporal. Es eterno. Eterno, hermanos. ¿Sí? Cuando Pablo dice en este versículo de Dios, en este versículo 5, el amor de Dios, no se está refiriendo al amor que tú y yo podamos tener hacia Dios. Se refiere al amor de Dios que ahora tiene sobre nosotros. Es que yo amo mucho al Señor. Bueno, la pregunta es, ¿Dios te ama como a un hijo? ¿O solamente tiene un amor general?
Porque el de allá afuera, hermanos, el impío o el que vive en el mundo puede decir, Dios me ama. Puede decir, sí, sí te ama. Porque aún ayer llovió también para tu bienestar. Porque aún Dios permite que tu siembra dé fruto. Porque aún Dios permite que aunque a veces haces cosas malas, las cosas te salgan y tengas pan en la mesa. Amén, gloria a Dios. Pero si no vienes a Cristo, un día pues, recibirás lo justo. Es necesario que vengas a Cristo Jesús. Que entiendas que Él es tu Salvador. Que te arrepientas de tus pecados. Y entonces recibirás el amor especial de Dios. Un amor especial. Y ese amor es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Amén, hermanos. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Así es que, hermanos, dejemos de vivir con ese temor, dejemos de vivir con el temor de qué pasará el día de mañana. No sé si mañana tendremos alimento. No tengo trabajo. Hay un enfermo en casa. No sabemos qué pasará. No temas. Confía en Dios. Confía en el Señor, que Él nos sostendrá. La palabra dice que Él es nuestro Dios sustentador. Muchos lo conocen como el Jehová Jireh, ¿no? Él es el que nos sustenta. Él es el que nos alimenta, hermanos. Y Él nos sostendrá en medio de cualquier situación. ¿Pero por qué lo estoy pasando? La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Es algo que no podemos negar. Hay muchos que dicen, pero si ya soy cristiano, si ya yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy enfermo en un hospital? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué no tengo para llevar a la casa? Dice la palabra, en el mundo tendrás aflicciones. Pero Cristo dice, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así es que hemos de confiar en el Señor, hermanos. Nuestra seguridad espiritual, así como nuestra seguridad física, hermanos, no depende y no dependerá de nuestras capacidades. ¿Sí, hermanos? En nuestra seguridad está en el poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. Que mora en nuestro interior. Es únicamente Dios, hermanos, mediante su Espíritu Santo que puede hacer que un hombre viva piadosamente. Amén, hermanos. Y que su carácter sea semejante al carácter de Cristo. ¿No lo han visto? Cuando de repente decían, ese vecino, ¿cómo le gusta la tomadera? No creo que él venga, que el Señor lo vaya a alcanzar. Y pasa el tiempo y sorpresa. Y te dicen, oye, ¿te acuerdas de tal? ¿Quién? El vecino. El que le entraba bien. ¿Qué crees? Ya va a la iglesia. Y dices, wow, Dios me sorprende, ¿no? Yo jamás creí que el Señor lo alcanzaría. Y ahora lo ves, mostrando un carácter como el de Cristo. Ahora lo ves, viviendo piadosamente. Hermanos, no son sus capacidades, es el Espíritu Santo. Haciendo la obra en esa persona. Y lo mismo hizo en nosotros, hermanos. Lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿no? Que un día podrás contar y decir de dónde te alcanzó el Señor, de dónde te sacó. Quizás vivías en algún vicio, en alguna situación, yo no lo sé. Pero Dios te sacó de ahí. Un servidor de igual manera, hermanos. Ha habido gente que me ha dejado de ver años. Pero cuando ahora dicen, ¿te acuerdas de Alejandro? ¿Qué crees? Ahora es cristiano. Y no solo cristiano, predica la palabra y dice, si yo lo conocía, ¿quién era? Hermanos, yo no puedo enaltecerme. Lo único que puedo es humillarme y decir, es Dios. Haciendo la obra. Así es que la gloria es al Señor, hermanos. Romanos 8:14 dice, acompáñame a leer esta porción. Ahí estamos en Romanos, pero vamos a adelantarnos, capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer este texto. Romanos 8:14. Pon un apartador ahí en el capítulo 5 porque vamos a regresar. Romanos 8:14, amén.
Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados. Guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios. hijos de Dios, hermanos. Es decir, hermanos, una de las evidencias más grandes en la vida de un creyente, hermanos, es que su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso el texto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Es decir, es el Espíritu Santo el que pone en ti, hermanos, el querer como el hacer. En la carne muchas veces dices, no quiero ir a la congregación, no quiero ir a la iglesia. Pero el Espíritu Santo te redarguye ahí y dices, no, pero sé que es necesario que tengo que ir, tengo que estar, tengo que abrir la Biblia, tengo que estudiarla en casa, tengo que buscar un momento de oración, tengo que orar. Es el Espíritu Santo. ¿La carne qué va a querer? Rebelarse, ¿no? La carne no quiere nada, pero el Espíritu está dispuesto a decir la palabra. Sí, hermanos, es aún el Espíritu Santo el que pone en ti y en mí el anhelo de amar. Aún amar a nuestros enemigos, dice la palabra. No, yo sí amo a mi familia, amo a los que me caen bien, a los que... Pero a ellos se me pide amarlos. Es mi enemigo. La palabra dice amar a nuestros enemigos, ¿no es así? Pues es el Espíritu Santo, hermanos, el que pone en ti y en mí a hacer esto. Aún venir acá para adorar a Dios, para entonarle una alabanza. Es Dios, es el Espíritu Santo quien nos lleva a hacerlo. No somos nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, ahí es cuando reconocemos que es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermanos. Romanos 5, 6, vamos al siguiente texto. Romanos capítulo 5, versículo 6. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué nos quiere o qué nos da a entender este texto, hermanos? Cuando lo leemos así nada más, muchas veces, un servidor, hermanos, cuando lo leí dije, ¿qué me quiere enseñar el texto? Bueno, hermanos, el versículo nos habla de una doctrina esencial para el cristiano, de una enseñanza importante, hermanos, que es conocida como las doctrinas de la gracia. No sé si han escuchado de las doctrinas de la gracia. Nos habla sobre una enseñanza especial, hermanos, y esta enseñanza es conocida como la incapacidad total humana o la depravación total del hombre. Es decir, hermanos, mientras que los hombres eran absolutamente débiles, como dice el texto, y totalmente incapaces de acercarse a Dios por sí mismos, por su naturaleza caída, estando en una muerte espiritual. Hermanos, es el Creador, es Dios quien envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para que muriera por ti y por mí. Tú no podías hacer nada. Por eso el texto dice en el versículo 6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, es decir, tú y yo no podíamos hacer nada. Aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, en otras palabras, la salvación es de Dios solamente. ¿Sí? Hermanos, sabiendo que nosotros éramos igual que los demás. Y por ende, éramos indignos de ese amor que ahora Dios derrama en nosotros. Éramos indignos. Cuando entendemos, hermanos, esta enseñanza es cuando nos lleva a doblar rodillas y a vivir cada día de nuestra vida humillados ante Dios. ¿Sí, hermanos? Y si de repente se nos da el sentirnos enaltecidos, recordamos que no merecíamos. Y cuando recordemos que no merecíamos la salvación, entonces nos humillamos. Decimos, Señor, es por tu gracia, yo no me lo merecía. Amén. Yo era un pecador, yo vivía allá. Es por tu gracia. ¿Sí, hermanos? Así es que el amor natural del hombre, hermanos, el amor natural del
del hombre en su estado caído generalmente está basado en la vista, ¿no es así? En el olfato o en el oído. Hermanos, el ser humano está inclinado a amar a los demás, impulsado por alguna atracción o algo, ¿no? Ese es el amor del hombre. Pero, hermanos, el amor de Dios no es así. El amor de Dios, hermanos, Él nos amó, Él te amó a ti y a mí, aún desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Amén. A pesar, es decir, hermanos, Dios nos amó no por lo que vio en nosotros, sino a pesar de lo que ve en nosotros. Alejandro, hermanos, un servidor, antes de que el Señor me alcanzara, yo vivía en mi pecado. Yo vivía haciendo y deshaciendo. Y el Señor me vio. Y el Señor me llamó. Y el Señor derramó de su gracia sobre mí. Igual lo hizo contigo. El Señor no te amó y no te llamó por lo que vio, sino a pesar de lo que vio. Y eso se llama gracia. Eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es que, no sé si te ha tocado de repente escuchar a alguien por ahí decir, no, pues Dios me alcanzó porque Él sabía que yo era inteligente, ¿no? ¿Sí? Algunos por ahí de repente, oh, no, es que Dios me alcanzó porque sabía que yo lo iba a aceptar. No, hermanos, porque entonces estaríamos hablando de un Dios que está atado y está viendo a ver si tú le permites. No, Dios no es así. Dios, a pesar de quién eras, Dios dio a su Hijo para que fuera a la cruz. Amén. A pesar de lo que éramos. ¿Sí, hermanos? En Romanos capítulo 5, versículo 7, vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 7, dice ahí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hermanos, en este versículo, Pablo nos muestra que muy difícilmente una persona estaría dispuesta a sacrificar su propia vida a fin de salvar la vida de alguien más, ¿no es así? O sea, sería muy complicado ver que alguien estaría dispuesto a hacer eso, hermanos. Inclusive, aún siendo alguien sobresaliente. Hermanos, por ende, mucho menos habrá una persona que esté dispuesta a dar su vida por salvar a otra persona, sabiendo que ha hecho maldad, que es un villano y que no merecía la oportunidad. Hermanos, ¿quién estaría dispuesto a dar la vida, su propia vida, por el pueblo entero? ¿Levantarías la mano inmediatamente? ¿Dirías, aquí estoy yo? Cuélguenme. No, es que vamos, a todo el pueblo se va a hacer, vamos a barrer con todos. Pero si tú te pones por ellos, se perdona todo el pueblo. ¿Harías esa? Yo diría, ¿sabes qué? Cada quien que se las arregle, ¿no? Cada quien. Eso es lo que Pablo está expresando en el versículo 7, hermanos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces Pablo está diciendo, no hay quien haría esto. Pero hermanos, hubo alguien que sí lo hizo. Y es ahí, hermanos, donde Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Y Él ahí es donde da a su Hijo. Amén. ¿No dice la palabra? El justo por los injustos. El que no conoció pecado por los pecadores. Hubo uno que sí lo hizo, hermanos. Él fue nuestro sustituto, hermanos. Él pagó el precio de la condena que tú y yo debíamos haber pagado, hermanos. Porque como dice la palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el siguiente texto que vamos a leer. Amén. Aún siendo pecadores. ¿Sí? Romanos 5:8. Vamos con el último texto que estudiamos el día de hoy, hermanos. Romanos 5:8. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores.
Hermanos, el Dios que aborrece todo pensamiento pecaminoso. El Dios, hermanos, que aborrece toda maldad. Pese a ello, dice su palabra, que muestra su amor para con nosotros. Hermanos, en que siendo aún pecadores, dice el texto. Hermanos, aún encontrándonos perdidos en nuestro pecado, sin esperanza, sin deseos de ser librados. Incluso cuando el hombre expresa abiertamente con sus hechos y muchas veces con sus palabras que aborrece a Dios. Hermanos, en una ocasión, les cuento esto rápidamente, platicaba con cierta persona que estaba pasando una situación muy complicada en su matrimonio. Y le estaba hablando de Cristo. Y le decía que era necesario que pues, reconociera a Jesucristo. Que se congregara, que obedeciera la voluntad de Dios. Llegó un momento donde esa persona levantó la vista al cielo y dijo, si es que existes, y te reto por tu culpa. Y yo cuando vi eso, hermanos, me dio temor. Y le dije, no sabes lo que haces. Porque literalmente levantó el brazo y dijo, si existes, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy pasando esto? Inclusive se atrevió a soltar insultos contra Dios. Y yo cuando vi eso, hermanos, dije, ay, Dios mío, ten misericordia de esta persona. Hermanos, si Dios hubiese querido en ese momento, lo fulmiga, ¿no? Pero Dios está misericordioso. Amén. Está misericordioso. Hermanos, el ser humano muestra muchas veces esa actitud, no solo de palabras, con sus hechos, que no quiere nada de Dios. Es así. Hermanos, pues a pesar de todo esto, a pesar de que el impío muestra ser enemigo de Dios, hermanos, Dios muestra su amor con nosotros. Amén. Aún. Amén. Así es que, hermanos, todo estas bendiciones, los eslabones que hemos visto, son solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia. Amén. Hermanos, como conclusión, hermanos, estos versículos que leímos el día de hoy, Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8, no es solo un consuelo para el creyente. Es la declaración más radical de la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el que en Él somos justificados solo por su gracia. En Él ahora estamos en esa gracia. En el que ahora Él derrama un amor especial en nosotros. Hermanos, qué mayor bendición tenemos. Cada día, hermanos, hemos de recordar que no lo merecíamos, que no éramos merecedores, pero Dios en su gracia soberana la ha derramado en nosotros. ¿Sí, hermanos? Dios no nos amó porque lo merecíamos, sino aun cuando no le buscábamos, hermanos, Él nos amó, aun cuando tú y yo éramos enemigos de Él. Y cuando alguien, hermanos, nos habla del Evangelio y le rechazamos, aun cuando alguien nos hablaba del Evangelio, hermanos, aun cuando le rechazamos, muchas veces ofendimos a la persona y huíamos de Dios. La palabra dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores. Aun en medio de esa vida, hermanos, el Espíritu de Dios derramó su amor en nuestros corazones. No por una obra buena, hermanos, sino por una elección soberana de Dios. Y muestra, como lo que acabamos de leer, y muestra su más grande amor en Cristo. Ahí en la cruz, hermanos. Ahí en la cruz. Cristo no fue a la cruz después de que tú y yo aceptamos la salvación. Él fue antes. Es decir, la salvación no es un mérito, hermanos. Es la gracia de Dios. No es un mérito. Es la gracia. Es que yo me merecía la salvación, alguien puede decir, ¿no? Porque yo soy muy bueno.
porque yo ayudo a esto. Yo me merecía la salvación. No, no te la merecías. Es la pura gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Así es que, hermanos, que si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pues debes de tener esa paz en tu corazón. Que el amor de Dios ha sido derramado en tu vida. Ahora tienes una nueva relación con Dios. La ira de Dios ya no está encima de ti, ya no está sobre de ti, porque Cristo ya la cargó en la cruz, ya la pagó en la cruz. Amén. Y ahora tienes la esperanza segura. Segura, hermanos. Una de las evidencias más claras, hermanos, de que somos hijos de Dios, es que ahora el Espíritu Santo pone en ti el querer como el hacer. Pone en ti el querer como el hacer, hermanos. A pesar de que la carne a veces no quiere, ¿no? Alguien me puede decir, hermano, es que usted pues viene desde Tehuacán y que... Sí, pero te confieso algo, a veces mi carne está cansada, ¿no? A veces la carne dice, ay, tengo un gripón, ¿no? Tengo temperatura, ay, me duelen mis huesos. Y ya hace frío, ya a mis 25 años. No, hermanos, es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Si estamos acá es porque Dios nos trae. Amén. Y Dios nos lleva de regreso, hermanos. La gloria sea al Señor, hermanos. Amén. Ahí sea la gloria. Amén. Así es, hermanos, que una evidencia grande de que eres hijo de Dios es que buscarás hacer la voluntad de Dios. Amén. Buscarás hacer la voluntad. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Este versículo, este capítulo 5 de Romanos nos lleva a esas bendiciones que recibimos desde el momento que somos justificados por la fe. Y es que ahora somos amados por Dios. Y Él ahora nos trata como a hijos. Amén. Así es que, aun cuando recibamos disciplina, hermanos, demos gloria a Dios. Aun cuando recibamos disciplina de parte de Él. Y si lo haces porque nos ama. Porque nos ama. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra aquí, Señor. Porque ella es la que nos guía, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña a vivir una vida piadosa, Señor. A fortalecer, Señor, nuestro espíritu, Señor. A desarrollar un carácter como el de Cristo, Señor. A entender que una vez que miramos a ti, no podemos mirar hacia atrás. Tu palabra dice que es como aquel que toma el arado. Tiene que seguir adelante. No puede retroceder. Señor, ayúdanos, Señor, si en algún momento nuestra fe se ha debilitado ante pruebas, ante persecución, ante situaciones complicadas. Que sea tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, a seguir adelante. A confiar cada día, Señor, sabiendo que tenemos la esperanza segura. Y que tu palabra dice que tú estarás con nosotros a donde quiera que vayamos. Tu palabra dice, así como le dijiste a Josué, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido el mundo. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Que cada vez que estemos en una situación complicada, Señor, recordemos tu palabra. Que ella dice que tú no eres hombre que mienta al Hijo del Hombre para que se arrepienta. Tú eres fiel, Señor. Nosotros muchas veces somos infieles contigo. Que dudamos, retrocedemos, bajamos los brazos, Señor. Pero te pedimos esta mañana que tú seas quien nos fortalezca, Señor, para seguir adelante, para seguir congregándonos allí en la iglesia cada fin de semana, Señor. Sabiendo que es necesario fortalecer nuestra fe mediante el estudio de tu palabra, mediante la oración, mediante la alabanza, mediante el canto de adoración, Señor. Todo momento reconociendo que es a ti la gloria y la honra. Gracias, gracias Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido predicada hoy
sea sembrada en tierra fértil, que a su tiempo dará fruto. Gracias, Dios, por la visita que tenemos el día de hoy, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Y en esta semana que viene, Señor, bendícelos, Señor. Prospérales conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Un aplauso a los